Mae, Jorge, ¿cómo estás, güey? Pues muy emocionado, muy feliz también de estar en un proyecto más con vos. Mae, qué bueno. Y entremos de una. Mae, será un gangón ser su propio jefe. Qué idea más atractiva, ¿verdad? Ser su propio jefe. Yo creo que no es un gangón, o sea, en realidad hay que tener demasiada disciplina, orden, paciencia, determinación y tener mucho dominio emocional para poder ser su propio jefe, o sea, emprender, ¿verdad? Eso es a lo que nos referimos. Creo que se ha mitificado muchísimo esto y se ha empaquetado inclusive como un producto, pero hay que tener cuidado, mae. Por eso la pregunta que a mí me surge es, si en este momento tuvieras un hijo Ujú. y él te dice, mi tata, quiero ser emprendedor, ¿qué le dirías? Yo le diría, genial, me parece increíble, es un camino digno, es un camino análogo a la vida, pero sepa, no va a ser fácil, los resultados no están asegurados, el mundo no le va a favorecer y por más que usted dé el 100%, nada puede aumentar la seguridad como llegaría a decir, existe una fórmula perfecta, esto es lo que yo aprendí y esto puede aplicar también para tu vida. Yo hice ese ejercicio y yo dije, madre, puña, si yo tuviera un hijo, entendiendo ya después bueno, en mi caso, que esta es la segunda vez que hago un negocio Ajá. y ya ahorita que estoy cercano a cumplir los 5 años de operar, le diría, salvo que sea algo que realmente sea muy significativo, buscate un buen trabajo en una corporación. Te voy a decir algo. Creo que diste en el punto. O sea, es que emprender no es solamente emprender porque, ay, quiero tener libertad, ser mi propio jefe, hacer dinero, etcétera. Emprender es un llamado, no para todos, vamos a ver, la razón por la cual emprenden no es el dinero. Porque cuando es el dinero, uff, el golpe es muy fuerte. Pero es un llamado que se siente muy cercano al propósito, que es como una necesidad de servir, de contribuir, de resolver alguna situación y creer que vos sos capaz de lograrlo. Lo que pasa es que ese es un enfoque que tenemos donde podemos hablar desde lo que yo llamo el privilegio Fresenial, ¿verdad? Que ya te he hablado, ¿verdad? Fresenio. Porque ve el arroz. En un país desarrollado, la gente emprende para hacer plata. En un país en vías de desarrollo, la gente que tiene plata puede emprender. Y es que esto me sirve de base para contarte que al final, si lo quisiéramos ver, hay 3 razones por las que la gente empieza un negocio. La primera es, tengo hijos, tengo que pagar alquiler, mis hijos tienen que comer y yo también. Tengo que ponerme a venderme el cochas frente a un semáforo. Pero eso es emprender. Sí, eso es emprender. Así se empieza un emprendimiento. Hay negocios en Costa Rica que son corporaciones grandes que empezaron vendiendo grasa de chancho hecha jabón en bicicleta y vendías una corporación. Entonces, ese es un camino del emprendimiento, que es el que es por Por necesidad. necesidad, no tenés de otra y agarrar lo primero que Toqué puedas. puertas en empresas, nadie me abrió, de hay que hacer algo y algo se me ocurre y la innovación, ¿verdad? La creatividad nace de la necesidad, ¿verdad? Es muy Muchas veces, importante. sí. El segundo es el emprendimiento por oportunidad. Ve qué interesante. Resulta que, bueno, vamos, que conozco el background tuyo, que es nadie diría eso, pero es de ingeniería, Sí, ¿verdad? aunque no lo crean. Que no creas ingeniero. Y entonces resulta que te topas con que hay una empresa transnacional que quiere iniciar operaciones y anda buscando un ingeniero electromecánico o eléctrico, y entonces te salió una oportunidad, decidiste aceptar el reto y ya, pum, tienes un negocio. Eso ocurre y no ha sido pocas veces, son emprendimientos por oportunidad. O de no, te fuiste a Vietnam y probaste, qué rica la comida vietnamita, ¿la has probado? No, Es una cosa. No, en serio. de verdad, es espectacular. Cerrándose paréntesis, cuando ¿Aquí hay probaste algún emprendimiento de comida vietnamita? no sé, ojalá nos escriban para ir porque qué rico. Pero y resulta que probaste los fideos picantes vietnamitas y esto pega en cualquier lugar del mundo, va a pegar. Y te pones el local en Costa Rica o en cualquier parte de Latinoamérica y te va a pegar. Te va a pegar. Eso es por oportunidad. Y el tercero son los emprendimientos por convicción. Mm. Los emprendimientos por convicción son aquellos en los que hay un propósito
que es compulsivo. Y un propósito compulsivo es algo que no puedes frenar. Que te Sí, o genera, sea, se siente en el alma. te genera neurosis. O sea, tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo. Normalmente los emprendimientos sociales vienen de un, a veces saludable, a veces no, sentido de indignación. Uno es como, pero ¿por qué los ríos tienen que estar contaminados? ¿Y por qué? Ajá, ¿por qué no me enseñaron esto cuando yo estaba en la escuela? Que eso es mi diversión. Exactamente. Entonces le genera a uno una indignación que desemboca en yo no quiero que eso le pase a alguien más. Ajá. Y ese camino, ¿verdad? Que ahí pueden pasar dos caminos muy interesantes. Uno, como me pasaron a mí, me victimizo y yo soy víctima de las circunstancias. Sí. Sabemos que ahí no hay emprendimiento. Ahí no hay emprendimiento. O como me pasó a mí y me agüeve, yo me voy a asegurar de que eso no le pase a alguien más. Ok, pero vamos un poquito más para atrás. Me encantaría saber cuál es tu definición de emprendimiento. Eso es una gran pregunta. Un emprendimiento podríamos decir que es un negocio unipersonal, que opero yo directamente el negocio y que opero de forma incipiente. En español, o sea, potable, Josué, ¿cómo lo decimos? De ahí, un pulseador. Es un emprendimiento, un pulseador. Pero un pulseador puede ser desde alguien que está haciendo artesanías, empezando, hasta un médico que está iniciando su carrera como profesional independiente. Sí, claro. Eso aplica en ambas vías. ¿Verdad? Una persona emprendedora es un trabajador unipersonal, o sea, yo opero y hago todo en la empresa y lo hago de forma incipiente, o sea, básica, no tengo estructura, no tengo modelos, no tengo una estrategia de comunicación. ¿Y cómo le llamarías al que sí tiene toda esta estructura, modelos, estrategias? Podemos decir que hay una transición en donde se pasa de ser una persona emprendedora a ser una microempresa. Un empresario. Es que hay una razón financiera para definir la diferencia entre un emprendedor y una persona empresaria. Y se llama el viaje a Europa. Ajá. Sí. Qué interesante. Si vos te vas un mes a Europa y vuelves a tu negocio y tu negocio está igual o mejor que antes, eres un empresario. Pero si te vas un mes a Europa y vuelves y el negocio está peor que antes, todavía eres emprendedor. Porque quiere decir que no tienes un sistema, una estructura que crece con personas que tienen roles definidos y que van haciendo crecer la misión y la visión del negocio. Una persona empresaria es una persona que ya tiene un modelo de negocio. Ok, pero tiene inclusive un equipo y todo el asunto. Por supuesto. Y cierto que hay como cantidad de miembros del equipo que hacen que pase de cierto nivel, ya sea de emprendimiento, en microempresa. Es que desde un enfoque tradicional sí, porque antes era un uso intensivo del capital humano. ¿Qué me parece esa palabra? Que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo creo que somos seres humanos. Sí, dentro capital del marco humano. de la dignidad, ¿verdad? Suena Porque, como estamos aplicando el modelo económico a la especie. A los seres humanos, y eso es peligrosísimo por demasiadas razones. Entonces, salvando las distancias con el término, era intensivo en las personas. Tengo una planta que estoy poniendo frascos para un batido de bebés y necesito 150 personas poniendo tapas. Hoy en día, gracias a las máquinas y a la tecnología, a la inteligencia artificial y al Internet de las cosas, el uso intensivo del talento humano ya no se requiere tanto en puestos operativos. Entonces, te digo todo esto para decirte que antes sí, entre más personas, más grande era la empresa. Pero hoy en día puedes tener una firma consultora en diseño arquitectónico con cinco asociados y que ya está facturando en 6 ceros, ¿verdad? Sí. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque en mi trabajo ayudo a organizaciones de ese tipo. Y lo otro es la digitalización. Y bueno, tu proyecto es uno de estos casos. O sea, ¿verdad? MyCoach y la Academia tuya opera en cualquier lado. Creo que el único tema que tenemos que no hemos resuelto es la zona horario, ¿verdad? Que necesitamos que sea la misma zona horario bueno, más o menos. Más o menos. Yo trabajo con gente de España y ellos estarán de noche, yo de mañana, pero ahí coincidimos. Pero sí, o sea, uno puede escalar el negocio tanto como quiera gracias a la tecnología. Como vos decís, podemos hacer algún programa asincrónico en donde
de vez en cuando coincidamos y haya alguna información o contenido pregrabado. Pero bueno, de nuevo, entonces, para ver si estoy entendiéndote, una persona que ya sea por necesidad, oportunidad o convicción decida ponerse un negocio lucrativo, es un emprendimiento. Pero es que ya embarrelaste mal la cancha porque le estás poniendo un condicionante que es de sostenibilidad. No me voy a poner muy nerd en el tema, pero cuando hablamos de Dije sostenibilidad, lucrativo y si alguien tiene necesidad, es que quiere ganar plata, ¿no? sostenible, porque hay emprendimientos sociales. Claro, hay gente que disfraza un negocio en un emprendimiento social y ahí no sé. Pero no es cierto que un emprendimiento social, si no genera dinero, no se sostiene en el tiempo. Exacto, pero tiene que ser sostenible. Pero hay una diferencia entre un negocio sostenible y un negocio que persigue utilidades per se. Entonces, la diferencia, por ejemplo, una asociación, una fundación, que son emprendimientos que tienen un fin como tal, pero no persiguen una utilidad económica. Nada más quieren sostenerse Nada en el más que tiempo y necesitan reúnen sostenerse. recursos. Claro, pero ahí hay algunos matices que podríamos revisar. Pero volviendo al tema del emprendimiento y de la pregunta, de esa premisa de si yo tuviera un hijo y me dice, mi tata, voy a hacerme emprendedor, yo le diría esto, Jorge, a ver qué te parece. Imaginemos que la vida es un videojuego y que tienes como, ¿verdad? Como, no sé, Mortal Kombat o cualquiera de los juegos que yo juego desde que tengo... ¿Verdad? Street Fighter o X. Entonces uno elegía el nivel, ¿verdad? Estaba el nivel muy fácil, normal, difícil, imposible. Fatality. ¿Verdad? Ya el que uno dice, puña, qué difícil. Entonces, para mí, el modo fácil, si una persona quiere vivir el modo fácil, sea bilingüe, preferiblemente inglés y su lenguaje de origen, del país de origen, y estudie una carrera STEM. Ajá. Listo, ciencia, tecnología, matemáticas, eso es jugar la vida en modo fácil, porque uno puede ser un ingeniero en sistemas mediocre y le va a ir bien, porque hay mucha demanda de ingenieros en sistemas actualmente. Uno puede ser un estadístico mediocre y le va a ir bien, porque ahorita toda la gente de inteligencia de datos los demandan demasiado. O sea, es un salario que en Costa Rica perfectamente, si no escuchan en otras partes, puede rondar un junior en los $2,000. Apenas para entrar. Sí, entry level. O sea, ya empezás jugando diferente, dando contexto que una persona que gana más de $34,000 al año ya está en el mundo de los ricos. Porque a veces perdemos la perspectiva. Sí, damos por un hecho la comodidad que tenemos. Exacto. Y decimos, no, es que los multimillonarios, no, de $34,000 para arriba ya estás en el mundo de los ricos en el planeta Tierra. O sea, estás por encima de más de 7,000 millones de seres humanos. Para que tengas una idea. Estás en el 10%. En el 10%. O sea, es importante salvar esas. Ok, entonces, modo fácil, inglés y STEM. Modo intermedio, carrera STEM, ¿verdad? Con un solo idioma. O carrera de no tanta demanda, pero con 2 idiomas. Ese es el modo intermedio de la vida. Modo difícil, oficio de baja demanda y solo hablo un idioma, se pone la vida complicada. Modo imposible, master boss, derrotador de gigantes, abra un negocio. Modo ultra imposible, cree un emprendimiento social en Latinoamérica. Es muy difícil. ¿Vos crees? Sí, te voy a decir así, súper claro. Uno no puede ser un chelista mediocre. Uno no puede ser un chelista mediocre. Sí, no. Tienes que ser un chelista extraordinario, tanto que es imposible ignorarte cuando tocas el chelo. Uno no puede ser un deportista, un atleta mediocre, porque no va a poder vivir uno. Tiene que ser realmente una persona extraordinaria. Y aquí es donde viene mi punto. En economía hay algo que es muy importante y es el costo de oportunidad. ¿Qué estoy dejando de hacer por hacer esto? Y resulta que ser una persona emprendedora que quiere escalar su negocio es como ser un atleta de alto rendimiento. Es su vida, cuidado y su identidad, gira en torno a que esto ocurra, porque la inercia que tiene que poner una persona para que un negocio arranque es tan grande que si no le pone alma, vida y corazón, no lo logra, Jorge. Y con esto quería darte la pregunta, porque dicen que un emprendimiento está hecho de 3 líquidos:
Primero, del sudor, de trabajar durísimo. Luego, de las lágrimas, de la frustración. Y tercero, de la sangre, porque a veces hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Y ahorita que lo estabas diciendo de esta manera, con respecto al alto rendimiento, me acaba de llegar una idea a mi cabeza de cómo, por ejemplo, en mi caso, mi papá fue como muy categórico en deporte, no le va a dar de comer. Cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Era lo que me enseñaba. La música no le va a dar de comer, el arte no le va a dar de comer. Pero sí me apoyó en emprender. O sea, y es súper interesante porque, bueno, son las creencias de cada quien, pero no están nada lejos. O sea, la vez pasada yo hablaba con un amigo, colega, él creo que ya no, era coach del América, de México. Y entonces él, por muchos años, pudo acompañar a chicos que tenían un sueño de llegar a ser jugadores profesionales de fútbol. Y entonces él conoció a miles, si no es que millones, de personas que sacrificaron mucho, que se esmeraron por mucho tiempo, todo para llegar a un coladero que terminan 23 jugadores por un tiempo, ¿verdad? Porque eso tampoco es definitivo, percibiendo un salario profesional. Y él me decía, sí, o sea, la mayoría, la gran mayoría, la absurda gran mayoría no lo logran. Y en los emprendimientos, si nos ponemos a ver estadísticas, se trata de lo mismo. O sea, ¿qué podemos decir? Tal vez 1 de cada 10. No, ojalá. Menos, Superan ¿verdad? los 5 años. Y cuando viene a la segunda generación, o sea, los papás empresarios a la segunda generación, Se quedó. menos se caen. Obviamente, los que nos están escuchando en audio no vieron mi cara cuando me dijiste, es que mi papá sí me apoyó en emprendimiento, porque para mí me sorprendió. O sea, porque viene siendo lo mismo. Pero entonces yo pensé, el papá de Jorge seguramente tiene una base de emprendimiento. No, es súper emprendedor y aprendí de él. O sea, yo me acuerdo que desde pequeño él me incentivaba a vender cosas. O sea, fue una habilidad que me ayudó a desarrollar desde muy pequeño. Era como, en mi tiempo estaba de moda vender avalorios. Cadenas y pulseras y collares de valores. Entonces yo hacía e iba a vender. Era bueno dibujando, entonces vendía dibujos. Luego empecé a vender huevos, queso, hasta pollo. Tuve una mini ferretería. Entonces como que eso ya estaba en mi chip. Sí, venía en el core. En mi caso, mis papás, yo vengo de burócratas, de tercera generación. Mi abuela, que por cierto, realmente una mujer extraordinaria, llegó a ser jefatura en el Ministerio de Hacienda, mi mamá jefatura en el Ministerio de Economía, una hermana trabaja en el MEP, otra trabaja en el Poder Judicial, mi hermano entró a trabajar también en el Poder Judicial, yo entré a trabajar a la banca estatal, mi papá trabajó en el ICE, mis tíos, muchos son jueces o muchos trabajan en el Estado, entonces yo vengo de una familia de servidores públicos. Entonces, por supuesto que cuando yo me siento con mis papás y les digo, pa, madre, ahí, me abrí un negocio, ellos ya eran adultos, digamos, y no la había echado a perder tanto como para que no tener esa confianza, pero sí se volvieron a ver los dos así como ya ¿qué le picó? O sea, ¿qué le pasa, verdad? ¿Qué le pasa? Por dicha, mi hermano menor ya había hecho, porque mi hermano menor, ¿verdad? Lo que a él le gustaba era surfear, y yo me iba a ir a guiones y ahí hago, o sea, entonces ya como que él me había allanado el terreno, pero no era algo que ellos buscaban ni recomendaban. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Si pudieras decir desde tu experiencia lo bueno de iniciar una carrera como persona emprendedora, lo malo y lo feo, como la película, el bueno, el malo y el feo, ¿qué dirías? Tal vez no sé si te hace sentido empezar con lo bueno. Ok, vamos a ver. Yo creo que lo primero que tendría que decir es que yo no me veo en un rol que no sea de emprendedor. O sea, ya lo he analizado y te voy a ser sincero. He pensado varias veces en, ¿será que mando el currículum? Porque no es un camino en línea recta y muchas veces uno se esfuerza muchísimo y las cosas no salen como esperas. Entonces te hace dudar. Por lo menos en mi caso, me hace dudar. Entonces, estoy diciendo algo de lo
feo, al mismo tiempo que estoy diciendo, no cambiaría para nada mi camino. Ya lo he analizado. De hecho, mi ejercicio mental me visualizo y digo, ok, Jorge, ¿qué es la vara? Que después de todo esto, usted estaría dedicando su esfuerzo, su tiempo, su creatividad para el objetivo de alguien que a lo mejor no vaya a conocer solamente por percibir un ingreso mensual fijo. Y mi respuesta ha sido no, así categóricamente. Entonces digo, bueno, si yo voy a esforzarme, voy a darlo todo por lo que yo creo, por mi sueño. Ujú. Y entonces, dicho esto, lo bueno es que yo trabajo por cosas que amo. Yo puedo decidir en qué horario quiero trabajar. Pero siempre fue así. Cuando decís siempre, desde el inicio decís. Ajá. No, yo creo que vos siempre has sido así. Porque Sí, es que yo te para lo... vos era una máxima. Yo te conocí empezando y Sí, era un... yo te dije, el día Ajá. en que yo empiece a sacrificarme y esto vaya en contra de mi bienestar, ese día la cosa está mal. Doy fe. Sí. Doy fe, me consta. Ahora, han sido 5 años desde esa conversación y han habido momentos en que yo soy consciente y toca y hay que hacer sacrificios y entonces el tiempo que yo tenía disponible para ir al gimnasio se ve reducido. A lo mejor yo no puedo decirte cuándo fue la última vez que un fin de semana no trabajé. Pero de nuevo, o sea, yo no lo siento como trabajo. A veces la gente habla de feriados y todo eso y a mí no me pasa por la mente porque yo me energizo haciendo lo que amo. Entonces eso es lo bueno. La gente me paga por hacer lo que amo. Y si no me pagaran, igual lo haría. Todos los días me levanto con esa energía interna que me permite leer, estudiar, escribir, crear contenido y generar nuevas ideas para llegar a la mayor cantidad de personas. Lo malo es que nada está asegurado. O sea, lo malo es que hay momentos en donde a lo mejor no estamos cumpliendo las metas financieras, a lo mejor se cae algún negocio por el que hemos trabajado y son golpes emocionales que con el tiempo vas comprendiendo y así es la vida. Es como muy análogo a la vida. La vida no gira a nuestro alrededor. Hay muy pocas cosas que podemos controlar. Entonces con el tiempo he podido ir más bien integrando todo eso y aceptando la realidad. Y lo feo, ¿qué te podría decir que sea lo feo? La parte familiar. Bueno, sí, o sea, hay mucho sacrificio, no solamente de familia, de amigos, de salidas, que a lo mejor a algunas personas le pueden pegar más que a otras. En mi caso yo soy un introvertido, entonces no me afecta tanto. Pero sí hay momentos en donde, por ejemplo, con Il, resentimos no poder salir de paseo, no salir a comer, que cuando como compartimos el emprendimiento, somos socios, entonces a veces solo sale el tema de negocio y entonces te vuelve tedioso también. De parte de los dos, es como quisiéramos no tener que hablar de esto, pero es lo que en este momento hay que hacer. Sí, eso sería lo feo. En tu caso, ¿qué crees? Si a mí alguien me enamora de su idea, de su visión, y yo siento que se alinea a mis valores, que dicho sea de paso es un tema demasiado importante y que Sí. no es moralismo, pero eso será un tema de esos que hay que apuntar, Exacto. de los valores en la empresa, porque es un tema muy complejo y muy importante, pero si se alinea a mis valores, yo no tengo un problema en dejar mis proyectos para trabajar con una persona, obviamente por un salario razonable, que yo considere que me alcanza para arroz y los frijoles y para uno que otro gustillo. No le veo problema. La razón por la que yo emprendo, lo bueno, ahora sí diciéndote lo bueno, es porque, como te decía, yo vengo de un trasfondo de trabajar en instituciones y organizaciones altamente burocratizadas. Entonces, donde hay 4 indios y 7 caciques, entonces para hacer algo tenés que pedir permiso a 5 personas y perdón a otras 10, ¿verdad? Entonces, y luego echarte encima a otras 15. Ajá, porque tenés auditoría interna, auditoría de calidad, auditoría externa, auditoría o sea, hay muchas cosas. En cambio, vamos a hacer un proyecto, una colaboración, My Coach y Zero, es muy rápido, los MOUs y es más ágil. Entonces eso para mí
es muy importante porque no te frena la creatividad. Ese es un tema para mí lo bueno. El otro, después de 5 años, te puedo decir que gracias a, y aquí sí, gracias a mi equipo de trabajo, esto sí, no lo puedo decir por mí, gracias a mi equipo de trabajo yo puedo enfocarme en las actividades donde yo más me siento a gusto y donde más genero valor dentro de la organización. Y eso para mí es un gran lujo. Pero eso te tomó un tiempo. Me tomó un tiempo. Me tomó un tiempo. Entonces, sí, digamos, yo me levanto en las mañanas con ganas de trabajar. O sea, yo me levanto y digo, pucha, qué tuanis, hoy voy a ir a grabar un podcast con Jorge, o qué tuanis, hoy voy a redactar un guión, o voy a escribir un paper, o voy a dar una clase en Guatemala. No sé, o sea, mi día es emocionante. Hacer lo que te encanta hacer. Y todos los días son cosas nuevas y paso conociendo gente. Es chiva. Claro, no romanticemos emprender, ¿verdad? Le estoy diciendo lo bueno. La otra premisa para decirte lo bueno, ¿verdad? Que una es las personas emprendedoras conviven con el riesgo. O sea, quiere decir que puede ser que yo tenga, y eso es un tema que lo haremos después, cómo se maneja todo el tema financiero y la plata, pero entender que hay vacas flacas, que hay vacas gordas y que la incertidumbre es normal y que el rancho se está quemando todos los días y que tengo que aprender a dormirme tranquilo. Si yo no desarrollo esa habilidad humana, que por cierto, más adelante también me encantaría que habláramos de cuáles son las habilidades humanas que requiere una persona emprendedora desarrollar, ojalá, por favor y gracias, antes de iniciar su negocio, si es posible. Mejor practíquelas antes. Es como igual que entrar en una relación. Mi recomendación es, si usted quiere estar en una buena relación, primero trabájese. Y ya después puede construir una buena relación, no por necesidad. A alguno que otro le da la pereza. Dice, no, es que echando a perder se aprende. Sí, pero ¿a qué costo? Pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Tampoco tienen que ser lesiones tan fuertes. Y ojalá este podcast le sirva a la gente para eso. Para que, no. Si quiero ser mi propio jefe, pero ¿cómo se hace? Bien. Para que no duela tanto. Siempre le va a doler, la verdad, Jorge. Pero que sea un dolor justo y necesario. Ahorita, cuando termines de contarnos qué es lo feo y lo malo y lo feo, quiero hacer una aclaración con respecto a ese detalle de va a doler. Es que va a doler. Entonces, eso para mí es lo bueno, ¿verdad? Que es trabajo súper emocionante, creativo, apasionante, conoces mucha gente, te proyectas. El otro es, y eso es cierto, una persona emprendedora vive de 3 a 5 años como nadie quiere para vivir el resto de su vida como nadie puede, y eso es verdad. Y eso es verdad. Si lo haces bien, tu estilo de vida cambia. Pero yo no quiero, vamos a ver, es que yo no quiero andarle vendiendo que todo el mundo tiene que ser emprendedor y que todo el mundo no es para sea todo su el mundo. propio jefe y sea dueño de su tiempo y el pobre es pobre porque quiere. Y todo este montón de eslogans que vemos a veces en las redes sociales porque la gente tiene que entender qué es lo feo. Y lo feo es que al final usted es el último responsable. Los colaboradores se van con su respectiva liquidación y usted se queda con todos los acreedores y con todos los problemas cuando las cosas no salen bien. Usted es la cara de la empresa para bien y para mal. Las personas, a veces cuando uno es colaborador, uno no dimensiona el peso de la formalidad, pero de cada $100 que le pagas a un colaborador, en Costa Rica, entre provisiones y gastos adicionales, tienes que sacar $48. O sea, estamos hablando que si quieres estar una persona competitiva que gana 1 millón de colones, tienes que sacar 480,000 colones más para que las aprovisiones de vacaciones, aguinaldo, cesantía, la caja, el INS, que tenga su computador. O sea, no es fácil tener un equipo de trabajo. Entonces, lo difícil es, tienes que estar al día con la seguridad social, tienes que estar al día con los impuestos, tienes que estar al día con las patentes, tienes que estar al día con el Ministerio de Salud. Entonces, y no está mal, pero es un peso y cada día conforme vas creciendo se vuelve una responsabilidad mayor. Entonces, lo malo, slash, porque también tiene su parte buena, es que cada día tu operación se vuelve más compleja, pero oh sorpresa, ojo Jorge, porque esto es muy, muy importante, más compleja, y lo digo con orgullo gracias a mi equipo, no tiene que ser más complicado, porque vas trayendo talento, claro. Y ese talento asume responsabilidades, y entonces no tiene por qué ser más complicada tu vida. Ahí es donde es importante entender que semánticamente, cuando vemos que hay un colaborador, no sé, es como hay una asociación directa en, ay, juepucha, voy a tener que sacar más plata.
Sí, pero o sea, es una persona que va a generar, es una inversión. Claro. O sea, por supuesto que hay que tomar decisiones, hay que hacer acompañamiento, hay que saber liderar y ayudarle a la persona a desarrollarse en su mejor versión para el puesto dado. En la mejor teoría, y esta persona va a venir a aportar, entonces va a hacer crecer el negocio. Totalmente. Y bueno, Jorge, eso es como lo feo. Lo feo, y lo voy a decir abiertamente, a mí emprender me costó 2 relaciones que no pude sostener porque no pude convivir entre el proyecto y el mínimo, ojo con lo que estoy diciendo para que la gente nos oiga, y lo mínimo necesario para que una relación sea funcional. No pude. No una, 2 veces. Y me pesa profundamente. Ahora, uno lo sobrelleva y sigue para adelante, pero la gente tiene que entender que ocupamos personas emprendedoras. Josué, en retrospectiva, ¿cambiarías algo? Me ha dolido, me llevo las rayas, las cicatrices de lo que, y sin hacer tampoco tanto drama, ¿verdad? Pero llevo las rayas, pero no lo cambio, porque por lo menos en mi vida ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, pero es lo que me hace sentir más orgulloso. O sea, ver la marca a mí me hace sentir orgulloso, ver el impacto que tenemos de más de 18,000 personas, más de 850 emprendimientos, trabajar ya en toda Centroamérica, no, o sea, las lágrimas de la gente después de un proceso, no, yo eso no lo cambio. Yo creo que yo tengo una afinidad crónica por emprender, ergo, y por tanto, Jorge, igual que vos, tiene que ser una visión demasiado fuerte, algo demasiado grande por lo que yo esté dispuesto a renunciar a esto. Porque entre lo bueno, lo malo y lo feo, yo no me devuelvo. Es que sabes qué es la cosa, que el emprendimiento es un vehículo para cumplir un propósito. O sea, y entre líneas escuché que para vos, para mí, el propósito es servir, es ayudar, es contribuir, es resolver algo que desde nuestro punto de vista otros no han podido resolver. En mi caso es ayudar a las personas a despertar para vivir la vida plenamente humana, alcanzar su más alto potencial. En tu caso de generar ingresos para personas que no tienen las oportunidades hoy, es lo que estoy entendiendo. Sí, mejorar las condiciones materiales de la mayor cantidad de personas, ese es el tema. Y esto para mí es vuelve urgente, Jorge, porque de verdad este podcast está hecho para que inspirar a gente talentosa a que se decida a emprender, porque usted puede ser la respuesta a la plegaria a un montón de gente que no hay forma. Es que, Jorge, cuando te digo que no hay forma, es que no hay forma que lo logren por sus propios medios. Hay un estudio de la CEPAL que dice que se requieren en Colombia 11 generaciones para que alguien salga a la pobreza, Jorge. Wow. 11. Es que es abismal, es abismal. Te voy a hacer una reflexión mía y es algo que a mí me mueve muchísimo. Cuando yo estaba chiquitillo, a mí me movía Batman, Spider-Man y en menor proporción Superman. Batman y Spider-Man más. Si yo hubiese crecido con las películas actuales o las que han venido estos años, no sé, seguro me hubiera tirado al techo jugando Spider-Man. Por dicha no, pero yo era muy fiebre. O sea, yo realmente vivía el tema de los superhéroes. Me encantaba chiquillo. Pero cuando crecí, mis superhéroes cambiaron. Para mí, superhéroe es toda aquella persona que en una generación derrota la pobreza. Porque es imposible. Porque hay algo que tenemos que dejar clarísimo en este podcast. Yo te decía vacilando, another white guy with a podcast, ¿verdad? O sea, no, o sea. Sí, desde el privilegio. Desde el privilegio, no, o sea, nuestras condiciones materiales nos condicionan, pero ahora sí, gente, no nos determinan como seres humanos. No tienen por qué el grillete de los abuelos, de los papás, no tiene por qué ser el suyo. Y eso es una realidad muy fuerte. Pero, si uno es una madre soltera en Cuesta de Pájaros, Jorge, porque yo no digo Costa de Pájaros, es Cuesta de Pájaros, ahí camino a todas las playas donde vamos, hay una desviación y es un lugar donde la vida es cuesta arriba. Si una persona es una madre soltera ahí, las probabilidades de que lo logre y rompa el ciclo de la pobreza son mínimas. Sí. Pero si le llega a un Jorge, que es una persona cuyas condiciones materiales, el contexto de tu familia, son una base, una plataforma en la cual puede generar muchísimo más valor, puedes terminar siendo el fundador de una empresa que le dé trabajo a esta persona. Y acelera el proceso de las otras. Sí, es como un efecto multiplicador. Exactamente. Y es que hay otro fenómeno. Con la inteligencia artificial
el Internet de las cosas, el Internet per se, la digitalización, se van a crear 3 grupos, ¿ok? 3 grupos de personas bien marcados. Las personas que hacen negocios que son digitales, altamente eficientes y que generan facturaciones enormes, ¿verdad? Y con muy poca gente porque digitalizan todo y lo tienen automatizado. De eso vamos a hablar más adelante, esperemos. Y el grupo de personas con pocas competencias técnicas, pocas habilidades humanas desarrolladas en una situación muy precaria. Y a este podcast ojalá vaya dirigido a los que están en el medio, que es el arquitecto o la arquitecta que está escuchando este podcast y dice, yo amo los zapatos, yo amo los Chelsea Boots y yo puedo hacer Chelsea Boots increíbles de Costa Rica o de Centroamérica para el mundo. Y decide empezar un proyecto donde estudia materiales y se da cuenta, y esto es un caso de la vida real, de que hay una muchacha empresaria que se dio cuenta que no existían botas de salud que cumplan con los estándares de salud ocupacional, pero que cumplan con los estándares de fashion también de las mujeres, de un grupo importante de mujeres, y lo combinó y ahora crea botas para ingenieras, para plantas, pero súper chivas, súper bonitas, para un nicho de mercado, para mujeres que les gusta verse elegantes, pero que son ingenieras y tienen que estar en la construcción, con el tema de metal, por si pasa un accidente, pero súper estéticas. Y encuentran ese tema. O, por ejemplo, yo pienso que se van a ver, este es no es que va a ser ácido el resurgir de los artesanos, los tatuadores, los barberos, y yo imagino que también van a venir detrás de esto los sastres, y también van a venir los zapateros, y también van a venir, bueno, los baristas. Entonces vas viendo cómo ciertos oficios van a surgir. Entonces este podcast está diseñado para que personas muy talentosas se atrevan, porque ocupamos que el talento humano de Centroamérica empiece a ver hacia el mundo de cara a esta revolución tecnológica, porque si no es a partir de estas personas, ¿cómo vamos a hacer para generar empleo para tanta gente? Ok, está claro que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades en la vida. Y eso hace que a algunas personas se le vuelva el camino mucho más complejo, inclusive a veces complicado, pero todos tenemos oportunidades para avanzar de una manera mucho más acelerada y la clave está en poder aprovechar cada una de ellas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando a diseñar mi visión de emprendimiento, yo tenía un empleo con ingreso fijo. Y lo que pensé en ese momento fue, tengo una gran oportunidad. Tengo una oportunidad que no todo el mundo tiene y yo no sé por cuánto tiempo la voy a aguantar o la voy a tener. Entonces diseñé un plan en donde aprovechaba esos ingresos e invertía la mayor cantidad de dinero posible en el emprendimiento. De tal manera que en mi cabeza yo estuviera generando mi propio paracaídas. Y me acuerdo que escribí, eso fue por allá del 2017, si no me equivoco, escribí un artículo que se llama Si va a emprender, no siga su pasión. Porque todo el mundo es como, ay, sí, qué bonito emprender, siga su propósito, viva de lo que ama, pero no es tan fácil. Es lo que hemos venido tratando de transmitir. O sea, ojalá los que sienten esa espinita lo hagan, pero de manera estratégica, no a lo loco, que lo hagan con conciencia, no porque quiero ganar más plata o hacerme millonario y tener el carro de último modelo, que podría ser uno de los resultados asociados, pero si ese es el objetivo, bueno, la cosa va un poco empinada y medio. Hay un libro que se me vino a la mente cuando te estaba escuchando, se llama Outliers, de Malcolm Gladwell, que me impactó muchísimo porque, bueno, él cuenta la historia de muchas personas que sobresalen. Entre ellas Steve Jobs, Bill Gates, los Beatles. Y a mí lo que me quedó de ese libro es cómo ellos tuvieron oportunidades que nadie más en el mundo tuvo, en un momento y lugar indicado. Claro, ellos eran personas que ya tenían cierta inclinación, cierto talento, pero sin esas oportunidades no hubieran sido las personas que conocemos hoy. Por ejemplo, en el caso de Bill Gates, haber nacido en una familia que decidió vivir en una comunidad en donde había una escuela
que tenía inclinación tecnológica y tuvieron una de las primeras computadoras de la región. Y él encontró un espacio en el horario en donde pudo alquilar la computadora por cierto tiempo para ir desarrollando sus habilidades de programación, porque en ese espacio resultaba que nadie más iba. Claro, él iba a las 4 de la mañana, yo creo, 3 de la mañana, literal, él hacía ese sacrificio porque ya tenía esa inclinación, supo aprovechar la oportunidad. Y eso también me lleva a una idea de una neurocientífica que se llama Lisa Feldman Barrett, que ella hace el llamado a que nosotros debemos de asumir la responsabilidad de impactar el entorno de la mejor manera posible, ofreciendo oportunidades a la mayor cantidad de personas. Porque el desarrollo del cerebro humano depende en gran medida del entorno. Y no hay manera de que nosotros le podamos pedir a personas que están viviendo condiciones adversas de subdesarrollo que vivan una vida de éxito, como le llamamos en la sociedad, no sé, ese paradigma social, lo que signifique para cada quien. Pero no le podemos exigir lo mismo que a personas que han nacido en una familia con privilegios. Pero, como vos decías ahora, si empezamos a despertar las mentes de quienes hoy están en una posición en donde pueden aprovechar la oportunidad y despegar, estas personas van a impactar a estas otras. La sociedad se va a ver beneficiada y podemos acelerar el proceso para que no sean 11 generaciones las que tome para que alguien pueda surgir. Si va a emprender, no siga su pasión. Pero eso, con esto no quiero decir, no emprenda. Hágalo con conciencia. La pasión es un complemento porque te va a permitir aguantar donde otros no aguantan. Si te encanta el fútbol y te rompieron el pie en una mejenga, te gusta tanto el fútbol que te aguantas un poquito el dolor, claro, y seguís jugando. Entonces, la pasión viene a ser un analgésico de la realidad que te permite sobrellevar más adelante y por ende sobrevivir a condiciones adversas, pero no debe ser el norte como tal, lo cual me lleva a que sí, yo sí he visto, a mí me da mucha vergüenza, Jorge, porque a mí me contratan y me han contratado, yo ando en el mundo de la banca, para analizar organizaciones y organizar personas, y un financiero al final ve la viabilidad que tiene un modelo de negocio. Entonces a veces te llega alguien con una gran idea y dices, claro, esa es la próxima startup que nos va a sacar a todos de pobre, etcétera, etcétera. Y a veces llega alguien con voy a poner una taquería a la par de otra taquería y voy a vender tacos, y lo único que va a hacer es que mi mayonesa es muy tuanis. Y usted dice, este no y este sí. Pero resulta que a la hora de ejecutar el proyecto, la taquería sí pega y la startup quiebra. Entonces a mí me empezó a dar como mucha pena y yo dije, tiene que haber, Jorge, un patrón que haga que la gente sea exitosa en los negocios. Y hay montones de literatura y libros, y esto es lo que yo he aprendido, obviamente, también de leer, estudiar y analizar a personas profesionales en el área. Pero después de estos 15 años de estar ahí en la vida profesional, empecé a notar un patrón. Algunos dirán que es la creatividad, otros dirán que es la pasión, otros dirán que es la disciplina. No. Y te lo voy a decir muy sencillo. Primero se pela el potrero y después se ordeña la vaca. Y eso es una máxima. Y es que si usted quiere ver cuál es el punto que marca la diferencia entre las personas que pegan negocios y los que no es ni siquiera la inteligencia. De hecho, las personas muy inteligentes son adversas al riesgo y ergo no suelen emprender porque analizan el negocio, todos los riesgos implícitos y dicen, no, esto de repente no es para mí. Algunos ven oportunidades muy grandes y lo toman. Pero lo que te quiero decir con esto es que el valor principal de una persona emprendedora es la ejecutividad, la diligencia. El que estamos hablando y llegamos a un acuerdo y termina la reunión y yo ya estoy trabajando en ese acuerdo y mañana lo tengo listo y voy dando resultados. Son hacedores. Son hacedores, exacto. Es algo que los va a llevar a ejecutar, los va a llegar a hacer las cosas y va a hacer que las cosas pasen. Y el otro atributo que es muy interesante es que la vergüenza no la conocen. Todos los días en la mañana agarran así, se toman 2 litros de humildad y dicen, el día que la opinión de la gente me pague mis gastos, mis gustos y mis deudas, ese día yo le pongo atención a lo que dirán de mí,
démosle. Ay, qué producto más feo, di, no me lo compre. Es que, ¿por qué no has hecho esto de tu marca? De invertir en mi empresa, yo lo hago. Son personas que son genuinamente humildes y ejecutivas. Y esa mezcla, Jorge, le hace bien a los emprendedores, porque con lo que tienen y con lo que son, botan sus gigantes. Y eso Claro. es la clave. Ahora mencionabas unos minutos atrás que va a doler y la verdad es que es cierto. Pero te tengo una noticia. Estamos en un momento de la historia en que todo es fácil, tenemos demasiada comodidad y cuando nos enfrentamos a barreras como especie, estoy hablando de manera general, nos caemos fácilmente. Esta es la razón por la cual a lo mejor no muchos se animan a emprender, se requiere resiliencia. Y es que nosotros tenemos un sistema de placer y dolor que en buena teoría debería estar en equilibrio, es decir, poder encontrar gozo en las mínimas cosas, poder encontrar diversión, felicidad en las cosas del día a día, pero lo damos por un hecho. Y entonces esto provoca que cada vez necesitemos más, en mayores dosis, con mayor frecuencia, para poder sentir alguito de placer y que ante cualquier cosilla nos vengamos para abajo, porque hay un desbalance. Pero si reconocemos que el dolor es una constante, o sea, estar enfrentándonos a una realidad que no podemos controlar, que no está a nuestro favor, pero tampoco en nuestra contra, y practicamos algo que a mí me gusta llamar incomodidad voluntaria, empezás a generar de nuevo el balance en el sistema nervioso que te permite ganar fuerza interior y poder transformar cualquier obstáculo en parte del camino, en un aprendizaje, en combustible para continuar en dirección a tus objetivos. Y algunas prácticas de incomodidad voluntaria y simplemente pensar que a qué le tenés miedo, qué es lo peor que podría pasar. No sé, bañarte con agua fría. Eso es lo peor que te podría pasar. Comer 2 veces al día, 1 vez al día. O sea, a mí me vuela la cabeza cuando la pobreza se define por cuántas veces comes al día, porque en realidad los seres humanos estamos en sobreabundancia de alimento y es un mito que necesitamos más que eso. Pero bueno, eso será para otro episodio. Si nosotros logramos tener una buena relación con el dolor, podremos llegar a ser emprendedores. Totalmente. Alejándonos, y por eso me encanta esta conversación, porque nos alejamos del positivismo tóxico, Sí. ¿verdad? De que mucho eso es el objetivo, no caer en esa línea, pero también hay que mencionarlo. Dentro del ámbito del emprendimiento, el camino al éxito está hecho de eslabones de fracaso. Sí. Y entre más rápido entendamos eso, mejor nos va a ir, Jorge. Sin duda. Yo creo que ese es el llamado. Es un viaje del héroe en donde si te enfrentas a tus mayores miedos, a tus mayores retos, vas a crecer inevitablemente como ser humano, como profesional, como emprendedor, emprendedora, pero hay que asumir que sí, probablemente vayas a fallar y aún así seas capaz, tengas la voluntad de darlo todo.